Tras la sorprendente cirugía de mi nuera, revelé un regalo transformador, una silla de ruedas de viejos recuerdos. La noticia había llegado como un rayo electrizante en medio de la tormenta que nos envolvía. Aquel día, la espera en el hospital me había dejado el alma hecha trizas. La angustia me apretaba el pecho y me encontraba atrapada en una danza de emociones desbordadas. Valeria, con su risa contagiosa y su capacidad infinita de amar, había estado luchando contra la enfermedad que la mantenía a la sombra de sí misma. Y ahora, mientras esperaba noticias, un nudo en mi garganta se negaba a deshacerse. Me vi reflejada en el espejo del baño, notando las arrugas grabadas por las noches de insomnio y la preocupación constante. Había pasado la vida enseñándoles a mis hijos la importancia de ser fuertes, sin saber que la prueba final de resistencia vendría disfrazada de la imagen de aquella joven madre. El temor me arrastraba hacia un abismo. No podía imaginar un futuro sin su luz. Cada rayo de sol que entraba en casa parecía más frío tras la noticia de la cirugía. Con los niños viendo caricaturas en la sala, me sentía forzada a mantener la sonrisa. «Todo estará bien», me repetía, mientras el eco de mis palabras resonaba en la soledad de mi mente. Había días en los que me preguntaba si realmente creía en eso. A medida que los días pasaban, la pregunta me asaltaba una y otra vez. ¿Qué pasaría si Valeria no lograba recuperar su esencia? Esa simple idea me mantenía entre la esperanza y el terror. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A los pocos días, Valeria llegó a casa, pero su mirada no era del todo la misma. Había una mezcla de lucidez y desconcierto en su rostro. La cirugía había sido un éxito, pero su mundo había cambiado para siempre. Esperaba que la recuperación trajera alegría, sin saber que las sombras del pasado también la acompañarían. ¿Qué pasará ahora?, me preguntaba constantemente, sintiendo que la presión de la recuperación recaía en mí, como si mi amor pudiera sanarla. Un día, mientras me metía en el viejo desván a buscar algo de consuelo, tropecé con la silla de ruedas de mi padre, cubierta de polvo y recuerdos. Extraña fotografía emocional. La vi y la toqué, sintiendo un tirón en mi corazón. La silla simbolizaba las luchas que mi familia había enfrentado. Aquella silla, en su inmovilidad, se había convertido en un faro negro de lo que podría sobrevenir. Recordé los días de esfuerzo y dolor, las batallas que luchamos juntos, y me pregunté si, esta vez, podríamos enfrentar lo que estaba por venir. Debía contárselo a Valeria. Necesitaba que supiera que no estaba sola, que esta nueva vida, aunque incierta, también podría ser un camino hacia la sanación. Pero el temor me paralizaba. ¿Cómo ofrecerle una silla que representaba no solo impedimentos, sino historias que marcaron vidas? Esa lucha entre el amor y la desesperación crecía en mí como un fuego incontrolable. Justo cuando creía haberlo encontrado todo, me di cuenta de que lo que realmente buscaba era la fortaleza para enfrentar el futuro, y el vacío de perder a Valeria me aplastaba más que nunca. ¿Cómo podía reunir el valor para cambiar nuestro destino? La angustia apretaba mi pecho y ya nada parecía seguro. La mañana siguiente llegó con un aire fresco, casi desentonando con la incertidumbre que pesaba en mi corazón. Valeria había despertado, pero el brillo en sus ojos aún se percibía opaco. Me senté junto a ella en el sofá, la silla de ruedas en una esquina poco honrosa de la habitación. Una inhóspita compañera de camino que no sabía si podríamos aceptar. «Mamá, ¿por qué estás tan pálida?», preguntó con un tono de preocupación que me atravesó como un rayo. Lo que no sabía era que yo estaba atrapada en un laberinto interno, sintiendo que cualquier respuesta podría ser un eco de mis temores más profundos. Sin poder ahogar el nudo en mi garganta, respondí con un leve, solo un poco cansada.
Las palabras se sentían insuficientes en un momento donde la verdad era mi única aliada. Esa tarde, mientras Valeria intentaba levantarse, el pasado y el futuro parecían converger. ¿Sería capaz de volver a caminar? Recordé la fragilidad de los días que pasamos juntos antes de la enfermedad, el vigor de su espíritu que había revivido mi propia esencia. Tenía que ayudarla a encontrar su voz, su camino de regreso. Pero, ¿y si ese camino solo traía más dolor? Intenté concentrarme en su progreso, así que decidí que construir juntos estos momentos sería crucial. Comenzamos con ejercicios sencillos. La visión de su lucha por levantarse alimentaba mi determinación. Cada día, mis expectativas se alzaban y caían como un péndulo. Mientras ella se aferraba a mis brazos, yo me esforzaba internamente por ser su ancla, la voz constante de ánimo que tanto necesitaba. Hoy lo haremos mejor, decía, y aunque sabía que mi corazón titubeaba, me obligaba a sonreír. Transcurrieron semanas en las que la silla de ruedas casi se convirtió en un personaje en sí misma, un recordatorio de la lucha que enfrentábamos. El dolor por el que habíamos pasado se tornó en combustible, pero, a menudo, regresaba el miedo a empujarla demasiado, a ahogarla en una adversidad que podía tocar sus sentimientos más vulnerables. La metamorfosis de Valeria demandaba que yo también cambiara, que desentrañara ese sentimiento de impotencia. Una tarde, mientras luchábamos con los ejercicios, me atreví a preguntarle sobre sus sentimientos. La miraba a los ojos, buscando una chispa del fuego que había conocido y querido. «¿Cómo te sientes, Valeria?», inquirí, sintiendo que esa pregunta abriría las puertas hacia su interior. El silencio pesó en el ambiente, y percibí cómo la mirada de ella se perdía momentáneamente en un abismo. «Como si no supiera quién soy», respondió finalmente, su voz quebrada, envolviendo la habitación en una tristeza abrasante. Eso era justo lo que temía, pero me di cuenta de que no podía seguir ignorando su dolor. Sin embargo, descubrí que detrás de su vulnerabilidad había una fortaleza silenciosa que podía ser mi guía. A medida que las semanas se transformaban en meses, descubrí una fuerza inesperada emergiendo en mí. Las expectativas de ser la fuente de poder se iban desvaneciendo lentamente. En ese proceso, comprendí que no se trataba solo de sanar a Valeria, sino de encontrarnos a ambas en una nueva realidad. La silla se convirtió en un símbolo, no del final, sino de una transición, un espacio para renacer. Teniendo en cuenta el costo emocional de este camino, decidí que era momento de dar un paso más. Hablé con Valeria sobre la silla de ruedas de su abuelo, instándole a que encontráramos juntos la forma de transformar esa carga en una oportunidad. Podíamos personalizarla, hacerla nuestra. Pero mientras nos adentrábamos en esa propuesta, una voz dentro de mí gritaba que había algo más profundo que enfrentar. La idea de llegar a un punto de no retorno me retorcía el estómago. ¿Estábamos listas para comprometer el futuro en este viaje? Esa era la inquietud que me infundía una rabia callada y a la vez un impulso imponente. No solo quería que Valeria recuperara su vida, quería que ambas volviéramos a vivir con plenitud, sin sombras del pasado que nos arrastraran. Entonces, una noche en la que la luna tejía figuras en el cielo, decidí que era momento de avanzar en la personalización. Eran momentos de confrontación, anticipación y miedo. En mi mente resonaba la pregunta inevitable: ¿podríamos transformar esa silla de ruedas en un símbolo de renacimiento, o seguiría siendo un recordatorio de lo que habíamos perdido? La decisión estaba en el aire, y el siguiente paso podría ser un nuevo comienzo, o el final de un camino lleno de esperanza. El silencio de la noche se veía interrumpido por los sonidos lejanos de la ciudad que nunca duerme. En esta calma, mi mente empezaba a trazar un mapa de lo que vendría. Con cada idea que nacía, sentía que la identidad de Valeria seguía tomando forma, buscando un espacio en medio del caos. La transformación de la silla de ruedas estaba solo en sus inicios, pero en mí, las semillas de un cambio profundo comenzaban a brotar. Decidí buscar inspiración. Me pasaba las horas revisando sitios en línea, escalando un laberinto de posibilidades.
Personalizar una silla de ruedas no era solo cuestión de estética. Se trataba de infundirle vida, de crear algo que resonara con la historia y la resiliencia de Valeria. Los patrones, los colores, las partes que podían ser adaptadas y, lo más importante, los mensajes que queríamos plasmar en cada rincón. El proceso se tornaba cada vez más envolvente, y el ímpetu en mi pecho latía con más fuerza al imaginar a Valeria moviéndose con confianza en esa nueva creación. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Cómo podía asegurarme de que esta transformación no fuese solo externa? Había un viaje interno que Valeria necesitaba emprender, y el camino estaba lleno de obstáculos difíciles de abordar. Cada día, al ver su lucha, me preguntaba si yo estaba haciendo lo suficiente. La risa de un niño que pasa corriendo por la acera me recordaba la ligereza del pasado que parecía tan distante en nuestra realidad actual. En un momento de desafío, llamé a un terapeuta especializado en secundaria para que trabajara con Valeria durante el proceso. La idea de exponerla a un profesional me asustaba un poco. No quería que sintiera que estábamos forzando algo, pero era esencial que ella pudiera enfrentar sus emociones en un espacio seguro. La decisión no fue fácil, pero me di cuenta de que crear un cambio duradero no dependía solo de mi deseo. Las sesiones comenzaron, y con cada encuentro pude notar cómo Valeria florecía. Era como observar a una flor abriéndose ante la luz. Sus palabras eran una mezcla de dolor y esperanza. El terapeuta la guiaba a explorar ferozmente su yo interno. Comenzó a hablar de sus sueños perdidos, y de cómo, a pesar de su nueva realidad, todavía había un mundo que deseaba conquistar. Su fortaleza me inspiró a ser más abierta también, a compartir mis propios temores, a mostrarle que en este viaje ninguna de las dos debería llevar la carga sola. Los días de personalización avanzaban, junto a sus sesiones de terapia. Con cada nuevo diseño, comenzamos a compartir detalles más íntimos y reveladores. Valeria empezó a abrirse sobre deseos ocultos, como aprender a pintar o escribir. Eran anhelos que, en su lucha por la recuperación, habían sido relegados a un rincón de su alma. Al animarla a tomar una clase de arte, vi cómo podía resurgir su esencia. El día de la primera sesión de pintura se acercaba, y la noche anterior, mientras me sentaba a organizar sus materiales, me sentía abrumada por lo que significaba todo esto. Un cambio profundo estaba por producirse, no solo en nuestras vidas, sino también en nuestra relación. Ya no éramos solo madre e hija, sino compañeras en un viaje emocional, apoyándonos en un espacio de descubrimiento. Mientras miraba por la ventana, el cielo se oscurecía y las luces de la ciudad parpadeaban. En ese instante, comprendí la magnitud de nuestra travesía. Ambos éramos escultores de nuestras propias vidas, capaces de darle forma a lo que antes creíamos inquebrantable. Pero, en ese proceso de descubrimiento, una nueva preocupación apareció en mi mente. Valeria se estaba sumergiendo en su nuevo mundo, y yo, ¿estaba listo para manejar el cambio que eso implicaba? El día siguiente sería un desafío, un claro descenso a lo desconocido. La autoexpresión de Valeria podría requerir más de mí de lo que había anticipado. La inquietud crecía en mi interior, como un eco que se propagaba a través de mis pensamientos. ¿Sería capaz de ser su apoyo mientras ella exploraba sus fronteras? En la penumbra de la noche, dejé caer una lágrima silenciosa, reflexionando sobre cómo los senderos que cada una de nosotras tomaba comenzaban a divergir. El día de la primera clase de arte llegó, y mientras cogía los pinceles, noté que enfrentar su valentía era la clave para mi propio crecimiento, un acto de amor que atraviesa el miedo. El camino se iluminaba, pero una pregunta permanecía en el aire. ¿Podría realmente manejar el inevitable cambio que Valeria enfrentaría? Porque lo que estaba por descubrir a través de su arte podría redefinir lo que ambas pensábamos que éramos. El primer día de clases de arte fue un caleidoscopio de emociones en mi interior. Valeria, enfundada en su chaqueta favorita, parecía nerviosa, pero también había una chispa de emoción en su mirada. Mientras caminábamos hacia el estudio, mi corazón latía con fuerza, cuestionando si sería capaz de ayudarla en ese nuevo capítulo que se abría ante nosotras.
La ansiedad me atravesaba, mezclándose con un atisbo de orgullo por verla dar ese valiente paso. Al abrir la puerta del estudio, un remolino de colores nos envolvió. Las paredes estaban adornadas con cuadros, cada uno testigo del proceso creativo de sus autores. Me detuve un momento, observando y respirando hondo. Ese ambiente vibrante era un mantra que prometía sanación y libertad. Me pregunté si Valeria lo sentiría de la misma manera. La primera clase comenzó con ejercicios sencillos, pero Valeria parecía atrapada en su propio mundo. Su mente se debatía entre el miedo a la nueva experiencia y la posibilidad de expresión. La instructora, una mujer de rostro amable y sonrisa sincera, se acercó, buscando conectar con cada uno de los estudiantes. Noté su mirada particular sobre Valeria, como si pudiera entrever el caos de emociones que la atravesaba. «¿Te gustaría compartir algo sobre lo que te trae aquí hoy?», preguntó la profesora. Valeria titubeó, lanzando una mirada furtiva hacia mí. Un instante que pareció eterno se apoderó del momento. La presión de mis expectativas, el deseo de que ella hablara, chocaban con la realidad de su timidez. Finalmente, con una voz casi inaudible, Valeria respondió: «Quiero aprender a pintar». Esa simple declaración me llenó de esperanza, pero algo más profundo se agitaba en mi interior. Ese quiere podía ser el inicio de algo grande, pero también un riesgo. Mientras la clase transcurría, observé cómo los otros alumnos se sumergían en sus proyectos, plenos y concentrados. La figura de Valeria, inicialmente frágil, comenzó a cambiar ante mis ojos. Cada trazo que hacía reflejaba pequeñas partes de su ser, y a cada instante notaba cómo dejaba un poco más de lado sus temores. Al finalizar la clase, me acerqué a ella. «¿Cómo te sentiste?». «Fue extraño», me confesó, los ojos iluminándose. «Al principio tenía miedo de que vieran mi silla, de que me juzgaran, pero me olvidé de todo eso una vez que empecé a pintar». Ese pequeño reconocimiento se sintió como una victoria, pero sabía que esto era solo el principio. La expresión de Valeria en ese instante me llevó a cuestionar qué pedazos de mi propio ser estaba olvidando para adentrarme también en mi transformación. No podía permitir que su valentía expusiera mi propia fragilidad. Al final de cada clase, me guardaba el pensamiento: ¿quién era yo, en realidad, sin la carga de ser su cuidadora? Con el paso de los días, Valeria se entregó a su nueva pasión, convirtiéndose en una figura luminosa en el estudio. Sin embargo, comenzaba a sentir que a medida que ella florecía, un espacio entre nosotras se ensanchaba. Ciertos silencios nocturnos se volvían palpables recordatorios de la distancia que se estaba creando. Miedos reprimidos emergían. ¿Y si Valeria descubría una nueva vida por su cuenta, un camino del que yo no formara parte? El siguiente encuentro con su terapeuta marcaría la diferencia. Esta vez haría falta introducir elementos de mi propia historia, mis miedos y ansiedades. Mientras trabajaba en la silla de ruedas esa noche, una idea se encendió en mi mente. Quizás podía usar el arte como puente entre nosotras. Podía ser mi propia voz creativa, uniendo nuestras experiencias en un proyecto. Pero, ¿sería suficiente para superar el abismo que comenzaba a separarnos? El eco de mis dudas resonaba en la habitación al caer la última pincelada. El corazón me decía que debía actuar pronto. Permanecía en un torbellino contemplativo, seguro de que la próxima sesión sería crucial. Al cerrar los ojos, vislumbré a Valeria inmersa en su pintura, y en el fondo, la pregunta aún pesaba. ¿Estaría yo lista para aceptarlo, para abrirme a esa nueva versión de nosotras mismas, y dejar que, más que madre e hija, comenzáramos a ser dos mujeres en el camino hacia lo desconocido? La semana siguiente, un aire de tensión y expectativa se manifestó en cada paso que daba hacia el estudio de arte. La idea de utilizar el arte como medio de conexión me llenaba de ansias creativas, pero también de incertidumbre. Mis dedos se entrelazaban con el lienzo de mi mente, tratando de visualizar cómo plasmar mi historia, mis emociones y los miedos que me habían perseguido tanto tiempo. Valeria, brillando en su nuevo mundo, parecía más emocionada que nunca. La había observado entre risas y arrebatos de alegría, su personalidad emergiendo con fuerza a través de los colores.
pero cada rayo de su luz también iluminaba la sombra que se abría entre nosotras. El espacio que había comenzado a crear para ella estaba, a la vez, conformando un abismo en nuestro vínculo. La percepción de su independencia comenzaba a atormentarme. Cada noche me sentaba frente a la hoja en blanco en mi taller, un lugar que había sido refugio y esfera de mis pensamientos más íntimos. Sin embargo, la creatividad se tornaba esquiva a medida que reflexionaba sobre mi nuevo camino. La presión de tener que ser la madre comprensiva invertía su curso hacia la figura de la cuidadora perdida. Sentía que necesitaba dejar atrás esa identidad. Pero, ¿y si esa transformación suponía perder también una parte de mí misma que no sabía si quería soltar? La sesión con la terapeuta llegaba como una tabla de salvación en medio del mar de mis dudas. Sabía que si alguien podía ayudarme a destilar mis sentimientos confusos, sería ella. Pero la idea de abrirme y mostrar mis vulnerabilidades me llenaba de un miedo paralizante. Mis inseguridades sobre mi idoneidad como madre se volvieron un foco central de mis pensamientos en los días previos. El día mencionado llegó con un cielo gris que reflejaba mi ánimo. Al entrar en la consulta, la terapeuta me recibió con su característica calidez, y todo lo que había ensayado en mi mente se disolvió en la bruma de la ansiedad. La conversación fluía, pero mis palabras eran titubeantes y escasas, como si temiera que al izarlas con mis vulnerabilidades las hicieran caer en manos equivocadas. Finalmente, algo en mí se rompió. Después de escucharme hablar extensamente sobre Valeria, sobre su pasión por el arte y cómo la veía florecer, la terapeuta me llevó a cuestionar dónde quedaba yo en ese nuevo paisaje. Debes empezar a ver tus propias pasiones. ¿Qué hay de ti? ¿Qué sueñas? Su pregunta me atravesó como un rayo. Comencé a entender que, aunque había estado aferrándome a una función que había cumplido durante años, había otra parte de mí que gritaba por ser escuchada. La conversación me llevó a abrirme sobre mi relación con el arte, el color y la creación aún latente en mi interior. Había tiempo para mi propia expresión y ese hecho comenzaba a ser seductora en medio de mis temores. Reconocí que había dejado de lado mis propios sueños en busca de asegurar el bienestar de Valeria. Ahora comprendía que su autonomía no marginaba mi papel en su vida, sino que lo enriquecía. Hecha una nueva promesa a mí misma, decidí que en la siguiente clase daría un paso decidido. Compartiría mi propia pieza artística con Valeria. Esta sería la primera vez que le mostraría mis sentimientos a través de un lienzo. Quería que viera mi vulnerabilidad, pero a la vez que sintiera la fortaleza que también anidaba en mí. En los días que siguieron, mi taller se bañó en una paleta de colores, pinceladas que danzaban y entrelazaban la historia madre-hija mientras reflejaban mis propias batallas y triunfos. A cada trazo, la conexión que había comenzado a fragmentarse empezaba a tomar nuevas formas. Pero cuando llegó el día, una nube de dudas me envolvió. Estaba lista para compartir mi arte, pero ¿podría Valeria ver mi vulnerabilidad como una invitación a un mundo compartido? ¿O interpretaría mis inseguridades como un intento de arrastrarla de vuelta a ser la hija necesitada? El corazón se me aceleró al pensar en su reacción. Mientras ella entraba en el estudio, respiré hondo. El lienzo, finalmente terminado, constituía una revelación de lo que había estado guardando. Colores y trazos que hablaban de esperanza, miedos y una promesa de lo que podríamos construir juntas. Estaba a punto de abrir una nueva puerta, dispuesta a mostrar mi mundo interior y, al hacerlo, quizás liberar también a Valeria de sus propias cadenas. El eco de mi última pregunta resonaba en la habitación. ¿Estaba lista para el inevitable cambio que se avecinaba, tanto para mí como para ella? El momento de la verdad había llegado, y con él el peso de lo que estábamos a punto de descubrir juntas. El silencio en el taller era interrumpido solo por el sonido de la respiración profunda, que resonaba como un tambor mientras Valeria se acercaba al lienzo. Mis manos temblorosas mantenían la pintura en su lugar, un reflejo de mi propio caos interno. Este no era solo un instante de arte, era una puerta a una nueva forma de conexión, una oportunidad de redescubrirme a través de mis propias pasiones.
El arte que había creado no era sencillo. Cada trazo dejaba entrever capas de emociones, añoranza, frustración, amor y un destello de esperanza. Era una lucha por ser vista, no solo como su madre, sino como una mujer con experiencias y sueños que también merecían ser expresados. Pero al mismo tiempo, sabía que al abrirme a Valeria, me exponía a su interpretación, y eso me provocaba escalofríos. «Toma tu tiempo», le dije, tratando de calmar mi voz. Quería que percibiera la sinceridad de mi esfuerzo. Aunque Valeria miraba el lienzo sin decir nada, yo podía sentir su energía fluctuante en la habitación. Cada segundo que pasaba sin respuesta se tornaba en un laberinto de inseguridades, recuerdos y autocrítica que me empujaban a cuestionar si realmente había logrado algo significativo. Finalmente, Valeria se detuvo, su mirada enfocada en el centro del lienzo. Me sentí desnuda ante ella, mis inseguridades revoloteaban como aves sobrevolando un campo de batalla. Mi mente giraba en torno a la pregunta: ¿podría ver este esfuerzo como un puente hacia su propia independencia, o lo entendería como una trampa emocional disfrazada de color y forma? «No entiendo», dijo de repente. Su voz temblorosa llenó el aire. «¿Por qué este lienzo es tan oscuro en algunos lugares y tan brillante en otros?» Sus palabras, aunque inquietantes, llevaron un rayo de claridad a mis pensamientos. Era el momento de enfrentar mis miedos. Porque en mí coexisten ambos mundos, Valeria. La sombra y la luz no son exclusivas. Ambas son partes de quienes somos. Sentí como si cada palabra arrojara algo de peso sobre mi corazón, pero también lo aliviaba, como una liberación de un secreto guardado durante demasiado tiempo. «Tú no tienes que ser solo luz», continué. «Hay poder en la vulnerabilidad. Te estoy mostrando eso. El valor de permitir que los demás vean nuestras imperfecciones». Valeria se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre mis palabras. Su expresión cambió a una mezcla entre sorpresa y curiosidad, como si una chispa se hubiera encendido en su interior. «Quizás es eso lo que me falta», admitió, su tono más suave. «He estado tan concentrada en brillar que he olvidado cuántas sombras hay detrás de eso». El diálogo se transformó en un espacio de descubrimiento mutuo. Dentro de mí, un calor empieza a crecer. Una sensación profunda de conexión renació entre nosotras. A medida que compartía la historia detrás de cada color, Valeria comenzó a revelar también sus propios miedos. Me contó acerca de la presión que sentía al querer sobresalir, y cómo a menudo el miedo a fracasar la paralizaba. En ese momento, comprendí que, lejos de ser un obstáculo, nuestras luchas compartidas se convertían en una fuente de fortaleza. Habíamos comenzado, casi sin darnos cuenta, a entrelazar nuestras trayectorias. La transformación que había querido forzar en mí parecía florecer también en Valeria al abrirse a la posibilidad de ser vista en su vulnerabilidad. Sin embargo, mientras hablábamos, un pensamiento inquietante comenzó a infiltrarse en mi mente. Si Valeria se sentía así, ¿sería posible que hubiera algo más profundo en su lucha por la independencia que hasta ahora no había percibido? Un nuevo dilema comenzó a formarse. ¿Realmente entendía las implicaciones de su pasión por el arte, o había algo más que la impulsaba a sumergirse en su creatividad? Mientras los colores sobre el lienzo se mezclaban ante los ojos de ambas, una inquietud se presentó en mi interior, un instinto que me decía que debía indagar más, explorar con más ahínco la raíz de sus ansias artísticas. ¿Estaba a punto de desvelar otra capa oculta de nuestra relación? La conversación que comenzaba a formarse me llenaba de incertidumbre, pero también de emoción. La verdadera conexión puede estar más allá de lo superficial, esperándonos a ser descubierta en cada trazo, en cada palabra compartida. ¿Qué secretos aún estaban ocultos bajo la superficie de nuestros intereses artísticos? Las luces del taller parecían parpadear, como si el ambiente mismo respondiera a la tensión que envolvía el momento. El aire se sentía pesado, cargado de posibilidades aún por explorar. Valeria, con su mirada perdida en el lienzo, parecía sostener un mundo de emociones en su interior, similar al caos que yo misma había experimentado en la búsqueda de mi identidad. «Valeria», empecé,
decidida a ahondar más en la conversación. ¿Por qué el arte es tan importante para ti? Sabes que tú puedes ser quien desees ser, y no tienes que ser una artista si no lo eliges. Pero, si lo haces, me gustaría saber qué te mueve realmente. Ella se giró hacia mí, sorprendida, y en su rostro podía leer dudas, preguntas que debían ser respondidas. A veces siento que el arte es una forma de escapar, confesó. Cuando pinto, puedo ser quien no soy, pero también es aterrador, porque si me muestro tal como soy y no les gusta, ¿qué queda de mí? Su vulnerabilidad evocó en mí recuerdos de mis propios miedos. No muy diferente de su lucha, yo había pasado años tratando de encontrar mi espacio en una vida que parecía definirse exclusivamente por mis roles familiares. La idea de escapar era tentadora, pero también era obvio que enfrente a esa ira interna era crucial. ¿Te gustaría ser más que solo una artista, Valeria? Indagué, mi corazón latiendo con fuerza. Me gustaría, pero no sé cómo avanzar sin perderme, respondió, su voz un susurro que resonó en mis pensamientos. Era el reflejo de mis propios temores y confusiones. Convertir la inseguridad en un camino a la autodefinición era un desafío que sentía profundo. Te entiendo, dije, recordando lo doloroso que había sido para mí dejar de lado el miedo a la opinión ajena. A veces hay que aceptar que ser imperfectos es parte del proceso. Es posible que la pérdida que sientes al separarte de la idea de quién deberías ser no sea tan aterradora como la libertad que podrías descubrir al abrazar quién eres realmente. Las palabras brotaban de una fuente de experiencia que había comenzado a fluir entre nosotras. Mientras hablábamos, cada una de nosotras sacaba valor de la otra, formando una conexión palpable que crecía a medida que compartíamos estas verdades profundas. Valeria me escuchaba atentamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de duda y esperanza. Pero, ¿y si no sé quién soy realmente?, cuestionó, el temor dibujándose en su rostro. Era una pregunta que realmente resonaba en mí. Cada trazo que haces en el lienzo es una carta de amor a ti misma, respondí, buscando motivarla. Es como construir un mapa. Cada pieza de arte que creas te acerca un paso más a la comprensión de ti misma. No se trata de llegar a una meta, sino de disfrutar el viaje. La transformación no está solo en lo que creamos, sino en cómo nos redescubrimos en el proceso. El brillo en los ojos de Valeria comenzó a gestar una chispa de interés. Quizás lo que me detiene es la presión de esperar ser perfecta en el arte. Pero lo que dices me hace abrir la mente hacia nuevas posibilidades. Esa incertidumbre es valiosa, interrumpí, sintiendo que nos encontrábamos en un punto crítico. La incertidumbre es el espacio donde se encuentran la curiosidad y la creatividad, y al enfrentarte a eso, puedes descubrir más sobre ti misma de lo que imaginas. La conversación giraba, como una danza entre la empatía y el descubrimiento personal. Sin embargo, sentía que había un mar de emociones que aún necesitaba ser explorado, y una inquietud comenzó a latir en mi corazón. ¿Cuál es la raíz del miedo que sientes hacia tu arte, Valeria? ¿Es el tema del rechazo o lo que realmente hay detrás? La pregunta flotó en el aire, cerrando un ciclo de diálogo, pero abriendo un nuevo camino lleno de tensión y revelación. Las paredes del taller se estaban tomando un significado distinto, un refugio para desentrañar secretos que se agazapaban en la oscuridad, esperando salir a la luz. Mientras mirábamos el lienzo en blanco, ambos estábamos al borde de un descubrimiento importante. Entonces, Valeria tomó un respiro profundo y yo supe que las siguientes palabras podrían cambiar todo. Lo que realmente me asusta es, quizás, no ser capaz de encontrar mi voz adecuada para expresarme. ¿Era ese el eco de una lucha personal que ambas compartíamos? Y en esa revelación apenas empezábamos a raspar la superficie del verdadero tormento que habíamos descifrado. ¿Podríamos juntas forjar la libertad que cada una ansiaba en medio de nuestras sombras? El silencio que siguió a las palabras de Valeria fue abrumador. La atmósfera del taller, cargada de tensión y expectativas, parecía vibrar con cada latido de nuestros corazones.
Mi mente se llenó de imágenes de las veces que había luchado por encontrar mi voz en un mundo que a menudo parecía desbordado de opiniones ajenas. A través de todo el ruido exterior, había un eco que resonaba, y era esa búsqueda de autenticidad. Valeria, comencé, consciente de cómo la vulnerabilidad compartida podría ser el primer paso hacia el crecimiento. Lo que describes es una lucha tan válida. El reto de encontrar tu voz es algo que atraviesa a cada artista y a cada ser humano que busca su lugar en este mundo. ¿Qué tal si consideras que tu inseguridad puede transformarse en tu mayor fortaleza? Sus ojos, que antes reflejaban angustia, comenzaban a brillar con un nuevo entendimiento. ¿Cómo podría hacer de mis inseguridades una fortaleza? Su pregunta se manifestó como un hilo de esperanza en medio de la niebla de sus dudas. Quizás el primer paso es dejar de lado la noción de perfección, sugerí. Sé que suena sencillo, pero es un concepto que nos detiene. Permítete fallar, explorar y abrirte a la crítica, incluso si es dolorosa. El proceso de hacer arte no se trata solo de la obra final, sino de lo que aprendes a lo largo del camino. Cada pincelada abrazada por tus miedos es una forma de hablar al mundo. De repente, Valeria sonrió, pero era un gesto tímido y cauteloso. Tal vez lo estoy complicando mucho. He estado obsesionada con la idea de que todo lo que haga debe ser extraordinario. Pero quizás, si me permito simplemente ser, podría encontrarme a mí misma en la pintura. Se produjo una chispa en el espacio entre nosotras. Era una posibilidad tangible. Exacto. A veces, ser auténtica es más impresionante que intentar impresionar a los demás, afirmé con convicción. Si te presentas en tu arte sin asfixiarte por expectativas externas, podría abrir la puerta a algo verdaderamente único y personal. Recuerda, el arte es un reflejo de ti misma. Solo cuando te aceptes con tus imperfecciones, serás capaz de expresarte por completo. Valeria asintió lentamente, como si comenzara a ver un camino despejado entre el denso bosque de sus emociones. La conversación nos había acercado, uniendo nuestras luchas y miedos en un lugar seguro donde ambas podíamos explorar el paisaje emocional de la creatividad. Mientras nos sumíamos en este nuevo entendimiento, sentí que mi propia voz resonaba. Había estado persiguiendo mi identidad profesional en un camino bordado de dudas, luchando para encontrar el equilibrio entre lo que se espera de mí y lo que realmente deseo ser. Quizás todo esto también es un viaje para mí, murmuré para mí misma, comprendiendo que Valeria y yo estábamos en un ciclo de crecimiento mutuo. Decidida a desafiar aún más nuestras percepciones, le propuse: ¿qué te parece si unimos nuestras fuerzas? Podemos compartir nuestros trabajos y feedback. Créeme, el apoyo puede ser transformador. La inseguridad siempre se reduce al ser acompañados en el viaje. Una chispa de entusiasmo iluminó sus ojos. Me encantaría, respondió, y esa simple afirmación se sentía como una promesa compartida de cambio y crecimiento. Ambas estábamos listas para comenzar a caminar juntas en este camino hacia la autenticidad. Pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, una sombra de incertidumbre me atrapó. ¿Realmente podríamos sostenernos la una a la otra en este viaje? ¿Podría la luz de nuestra conexión ser suficiente para atravesar las noches más oscuras que se avecinaban? Mientras contemplábamos el lienzo en blanco, la sala se llenó de otra tensión, más profunda. Esta vez, no solo cuestionábamos nuestras voces artísticas, sino el impacto que nuestro desarrollo podría tener en nuestro futuro. ¿Sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir? Con la incógnita flotando en el aire, Valeria rompió el silencio con una inquietante revelación. ¿Y si a pesar de todo, nuestras voces nunca fueran suficientes? ¿Habremos fracasado en la búsqueda de nuestras identidades? Al escuchar esas palabras, supe que habíamos llegado a un punto crucial. La pregunta se instaló en mis pensamientos, pesando más que el lienzo que teníamos delante. ¿Podríamos encontrar valor en la vulnerabilidad y, a su vez, liberar el potencial que aún residía en nuestras sombras? Las palabras de Valeria resonaron en la sala, y un eco de inquietud se apoderó de mí.
Habíamos comenzado una búsqueda hacia la autenticidad, pero ahora nos enfrentábamos a la sombra del miedo al fracaso. La inseguridad que había intentado disolver no se había desvanecido por completo. En su lugar, había cobrado una forma nueva, más temida por su capacidad de paralizar. Respiré hondo, sintiendo que debía abordar esta situación con claridad. Valeria, la posibilidad de que nuestras voces no sean suficientes puede ser aterradora, pero es fundamental recordar que el primer paso hacia cualquier forma de expresión es arriesgarse a ser vistas y escuchadas. La no aceptación puede doler, pero al menos lo intentamos. Ella me miró, como si mis palabras fueran un espejo que reflejaba sus temores. Su incertidumbre era palpable, y de repente me di cuenta de que no solo estaba intentando ayudarla, sino que estaba, en cierto modo, buscando mi propia verdad en el proceso. También me importaban mis aspiraciones, que se sentían ahora en el aire, pendiendo como una frágil hoja de otoño. Sí, pero ¿qué pasa si aún así todas nuestras exp propias son recibidas con indiferencia? La desconfianza en su voz era clara, y me pregunté si esa misma inquietud también me había seguido a lo largo de los años. Decidí ser frontal. Si ese es el resultado, aún así no sería un fracaso. El arte no es solo lo que vemos, es también el proceso que nos transforma, que nos enseña sobre nuestros límites. ¿No crees que valdría la pena intentarlo, incluso si eso significa arriesgarte a sentir dolor? Valeria pareció contemplar esto, luchando con su propia perspectiva. La lucha interna era un reflejo de mi propia ambivalencia. Tal vez siempre había temido que al presentarme al mundo sin la armadura de la perfección, estaría exponiéndome a la crítica y al juicio. Pero, ¿no era esa la esencia misma del crecimiento personal y profesional? Tomé la iniciativa para compartir mi propia batalla. A veces, siento que mi trabajo no es lo suficientemente bueno. Me asalta el dilema de compararme con los demás, como si mis logros no pudieran sostenerme. Pero he aprendido que mi singularidad, con todas mis imperfecciones, es lo que realmente debe brillar. La expresión en su rostro empezó a cambiar. Entonces, ¿no deberíamos temer mostrarnos como realmente somos? Quizás eso no sea un signo de debilidad, sino de valentía. Exactamente, afirmé con firmeza. En ese momento sentí que algo fundamental estaba surgiendo. La inseguridad no solo era un obstáculo, podía ser el terreno fértil donde cultiváramos nuestras voces auténticas. Valeria, tal vez esta vulnerabilidad que tanto tememos podría ser precisamente lo que necesitamos para conectarnos de verdad con nuestra audiencia. La sala se había llenado de una nueva energía. Observé a Valeria mientras procesaba la información, dándose cuenta de que el viaje hacia la autenticidad podría enfrentar múltiples fracasos, pero también llenos de descubrimientos. Un camino que valía la pena explorar. ¿Y si comenzamos a crear piezas que representen eso? Esos fracasos, esas luchas art-cíticas, sugirió Valeria. La luz en sus ojos era difícil de ignorar. Parecía haber despertado un destello de propósito en ella. Me parece perfecto, respondí, sintiendo que esa conexión no solo fortalecía a Valeria, sino que también reafirmaba mi deseo de ser genuina. Juntas podíamos plasmar las complejidades de nuestra existencia, más allá de la búsqueda de la validación externa. Sin embargo, justo cuando la idea de colaborar se planteaba como un refugio seguro, una inquietante verdad me asaltó. ¿Realmente podríamos mantener esta autenticidad de manera continua, sin hundirnos nuevamente en el abismo del miedo al fracaso? Mientras ambas contemplábamos cómo nuestras historias artísticas intersectaban, un nuevo desafío emergió. Enfrentarnos a la realidad de que ser auténticas demandaría compromiso en un mundo que a menudo se regía por la superficialidad. Así que, en ese instante de claridad, una pregunta se instaló profundamente en mi mente. ¿Estamos dispuestas a arriesgar nuestro corazón para ser verdaderamente visibles en nuestras obras, incluso si nos enfrentamos a la incertidumbre que nos acecha? We were on the verge of making a choice, one that could define no solo nuestras carreras, sino también nuestra esencia como creadoras.
¿Podríamos realmente dar ese paso hacia lo desconocido? La respuesta aún parecía lejana, pero la búsqueda de esa verdad nos impulsaba de manera imparable hacia adelante. La primavera llegó, y con ella un nuevo aire de esperanza y posibilidades. Valeria y yo habíamos estado plenamente inmersas en nuestro proceso creativo, dejando que nuestras voces se entrelazaran en cada trazo que realizábamos. El arte se había convertido en el puente que unía nuestras experiencias, una forma de descubrirnos a nosotras mismas y a la conexión que siempre habíamos deseado. En este viaje, cada día comenzaba a ser un nuevo reto. Habíamos decidido crear una exposición que reflejara nuestras luchas y triunfos, nuestras vulnerabilidades y las capas de identidad que habíamos comenzado a desvelar. La idea nos electrizaba, pero también traía consigo un profundo miedo. Al enfrentar al mundo, no solo estaríamos mostrando nuestro arte, sino también una parte esencial de nosotras mismas, una invitación abierta a la crítica. Pero, en lugar de dejarnos vencer por el temor, comenzamos a aceptar el desafío, abordándolo con valentía. Nuestro arte es nuestro testimonio, le dije a Valeria mientras trabajábamos en las últimas piezas. No se trata solo de mostrarse en el mundo, sino de abrir espacios para que otros también vean sus propias verdades. Cada pincelada se llenaba de significado y autenticidad, creando un relato que no solo era nuestro, sino que resonaría con la experiencia de muchos. En las semanas previas a la exposición, noté un cambio significativo en Valeria. Se movía con una confianza renovada, hablando abiertamente sobre sus sentimientos y anhelos sin las sombras que antes la mantenían cautiva. Había encontrado su voz y su expresión artística se había vuelto fluida, liberada de las expectativas ajenas. A cada paso, observaba cómo esa transformación se reflejaba en su mirada. Una chispa de propósito había brillado donde solía haber duda. El día de la exposición finalmente llegó. La galería resonaba con murmullos, y a medida que la gente comenzaba a entrar, mi corazón latía con nerviosismo. Habíamos invitado a amigos, familiares y personas que habían sido testigos de nuestra travesía. Juntas nos habíamos preparado para este momento, y aunque el miedo aún acechaba, también había un sentido palpable de orgullo. Mientras las personas comenzaban a observar nuestras obras, me sentí impulsada a compartir un pequeño discurso. Con la voz temblorosa, hablé sobre nuestras luchas, sobre cómo habíamos utilizado el arte como una herramienta de sanación y descubrimiento. Al mirar la sala llena de rostros curiosos, entendí que este era un momento crucial. Valía la pena abrirnos, incluso si eso significaba arriesgarnos a la crítica. Este no es solo un viaje individual, declaré. Es un relato compartido de transformación, donde la vulnerabilidad se encuentra con la fortaleza. Aquí estamos, las dos, listas para mostrar no solo lo que hemos creado, sino lo que hemos aprendido en el camino. La sala se sumió en un silencio contemplativo. Valeria, a mi lado, hizo un paso adelante. Con seguridad, tomó el micrófono y compartió su propia historia. Habló de sus temores, de cómo había luchado por encontrar su voz y cómo el arte la había ayudado a liberarse. A medida que sus palabras fluían, yo podía ver cómo su confianza brillaba intensamente. Ya no era solo la hija que necesitaba apoyo, sino una mujer fuerte y decidida en su camino. La respuesta del público fue abrumadora. Las reacciones, las sonrisas e incluso algunas lágrimas confirmaban que lo que habíamos compartido resonaba en otros. Lo que comenzó como un reto personal se había convertido en un espacio de conexión genuina. Aquello no solo validó el esfuerzo que habíamos puesto en nuestras obras, sino que también celebró el poder del arte y la vulnerabilidad. A medida que la noche avanzaba, los abrazos y las palabras de aliento comenzaron a fluir. La gente se acercaba, comentando sobre su experiencia con el arte y cómo éste les había ayudado a navegar sus propias luchas. En esos momentos, comprendí que la conexión que había estado buscando no se limitaba a Valeria, sino que se extendía a un mundo más amplio. Finalmente, cuando la noche estaba por terminar, me encontré con Valeria. Sus ojos brillaban de emoción. «Lo hicimos, mamá», exclamó,
y en su voz había un destello de triunfo genuino. No solo mostramos nuestro arte, sino que también nos mostramos a nosotras mismas. En ese momento sentí el peso de mis propios temores desmoronarse. Había aprendido que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un acto de valentía que permitía conexiones significativas. Juntas, no solo habíamos conquistado nuestro miedo, sino que habíamos creado algo que resonaría en el corazón de otros. Y así, mientras la galería se vaciaba, abrazamos nuestro camino hacia lo desconocido, con confianza renovada. La silla de ruedas, que había simbolizado desafíos y luchas, ahora se había transformado en un emblema de triunfo, de crecimiento y transformación. Este viaje no solo había cambiado a Valeria, también había alterado mi propia narrativa. Como madre, había encontrado mi voz, y como mujer, había aprendido a abrazar mis defectos como partes intrínsecas de lo que soy. Juntas, ahora podíamos enfrentar el futuro con valentía y autenticidad. No esperemos un segundo más para encontrar nuestra voz. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal. Actúen ahora.